Tengo presente el primer instante en que la observé con otros ojos. Contábamos con 17 años de edad. Mientras me encontraba sentada en la mesa de la cocina, me reía por una broma tonta que acababa de hacer, con el cabello revuelto y luciendo un vestido demasiado grande. En ese momento, me agredió, no como un hermano, no como un miembro de la familia. Hubo un cambio que no podía pasar por alto. Nuestra proximidad siempre fue constante, quizás incluso excesiva. Ambos vinimos al mundo en el mismo hogar tras la unión de nuestros padres. Yo, fruto de una unión anterior, y ella, producto de la nueva relación. Desde un punto de vista técnico, no había ningún problema. Desde el punto de vista emocional, la experiencia fue única. Nuestra amistad de infancia era tan fuerte que siempre estábamos juntos. Recorridos extensos en bicicleta, películas de terror nocturnas, desayunos a altas horas de la noche. Sin embargo, en cierto momento, la forma en que me observaba a ella experimentó un cambio. Tenía plena conciencia de que no era apropiado experimentar esas emociones tan intensas. Me parece que ella tenía conocimiento de eso también. En ciertos instantes, se produjeron pausas de silencio que se extendieron más de lo esperado. Observando por un instante adicional de lo previsto, sus ojos. Jamás se retiró cuando entramos en contacto con las manos, sin embargo, no ocurrió nada. No mencionamos ese tema. Decidimos abandonarlo. Ya es hora de ir al colegio. Se trasladó a un nuevo lugar. Permanecí atendiendo a mis responsabilidades diarias, tanto laborales como personales, sin encontrar significado en algunas de mis relaciones. También contrajo matrimonio. Observé imágenes de ella junto a los muchachos. Cada vez que algo se ha quebrado en mi interior. Sin embargo, no tenía motivo para experimentar esas emociones. Siguieron asegurándome que se trataba simplemente de una confusión propia de la adolescencia. Estaba a punto de salir adelante. No lo realicé. Siempre permanecía allí, ocupando un lugar en lo más profundo de mi pensamiento. Su falta se hacía notar más que la presencia de cualquier otra persona. Han transcurrido varios años. Nuestros encuentros se daban en fiestas, celebraciones y reuniones familiares, donde predominaba la cortesía y las sonrisas, aunque la tensión persistía sin disiparse. Era como encontrarse en un puente, con la brisa dirigiéndose hacia ti, consciente de que un solo paso podría transformarlo todo. Después llegó la escuela. Le declaré mis sentimientos a alguien que me quería y que era beneficioso para mi vida. Afirmó con la cabeza. Decidí que estaba llevando a cabo la acción adecuada, segura, firme y sencilla. Es precisamente lo que tenía en mente. Quizá esa era mi supuesta aspiración. Al recibir mis palabras, ella reaccionó con un gesto de felicidad y me rodeó con sus brazos, sin expresar mucho verbalmente. Sin embargo, sus ojos fueron lo primero que presencié romperse. Después de algunas semanas, me llegaron las invitaciones para la fiesta, las mandé, ella contestó con retraso, mencionando que haría lo posible para asistir. Había una parte de mí que tenía la esperanza de que no sucediera. Había una parte de mí que ansiaba contemplarla. Cuando arribó esa noche, se encontraba en pleno desarrollo. La totalidad de las personas se encontraba en sus hogares. Parientes, camaradas, desorden por doquier. Hacía meses que no la veía. Después de eso, ella llegó con el bolso en la mano, los ojos fatigados por el viaje, pero seguía siendo ella misma, tal como la tengo en mi memoria. Tras abrazar a mi madre, dedicó una sonrisa al resto de las personas, por último, se giró hacia mí. Nada más que silencio, eso es todo, amigo. Al ver su mirada, volví a sentirme como si tuviera 17 años. Durante gran parte de la noche, nos mantenemos alejados el uno del otro. Se encontraba en medio de una multitud, percibiendo únicamente las miradas a su alrededor. Luego, me retiré a mi cuarto para alejarme del bullicio. Experiment fatiga. En ese momento fue cuando me llegó su comunicación. Requiero conversar contigo a solas, sin ningún contexto, sin emoticonos, sin elementos graciosos, únicamente esa frase. Comencé a sentir como mi corazón se aceleraba. Observé la pantalla una docena de veces, fijando mi mirada en ella. Tenía claro el significado.
A pesar de anticipar su llegada, no me encontraba preparada para este instante. Contest acercate. Pasaron unos cuantos minutos. Oí pasos acercándose, seguidos de un leve golpe en la puerta, y en ese momento, todo volvió a comenzar. El hogar bullía de actividad la víspera de la boda. Risas, prisa y adornos llenan el ambiente. Cambié de lugar como una sombra, mostrando una sonrisa cuando era necesario y contestando preguntas de forma automática. Siendo la esposa, era el foco principal, pero a pesar de ello, nunca experimenté tanta falta de conexión. Mi prometido lucía impecable como de costumbre, encantador, gentil, todo lo que uno desearía. Mientras ordenaba las flores con su rutina de siempre. Desde la habitación, la observé y reflexioné sobre lo importante que era para ella tener a alguien que estuviera totalmente comprometido. Ya no lo era más. Experimenté esa sensación nuevamente cuando mi hermana volvió a llegar a casa la noche anterior. Se sintió como si hubiera sido perturbado el equilibrio que se esforzaba por conservar. Durante la mayor parte de la noche, traté de evitarla. No pronunciamos ni una sola palabra, sin embargo, percibí su mirada fija en mí, al igual que yo la observaba a ella. La conexión que experimentamos durante la cena no se limitó a la melancolía. Se convirtió en un recuerdo callado de todas las palabras que nunca expresamos. Estuve reflexionando sobre aquella ocasión en mi cuarto, cuando le indiqué que se acercara. ¿En qué estaría pensando en ese momento? ¿Cómo es posible que no haya pasado por alto el mensaje? Creí que sería un proceso ágil, quizás breve, pero en realidad solo logró desenterrar todo lo que mantenía oculto. La luz sombría de esa noche y la imagen de sus ojos quedarían grabadas en mi mente para siempre. Esa noche ni pude conciliar el sueño adecuadamente. Cada vez que mis ojos se cerraban, su rostro aparecía ante mí. Cada vez que traté de inhalar, percibí como la distancia entre nosotros se acortaba una vez más. Al día siguiente, me puse la ropa temprano. Tenía la urgencia de alejarme de todo. Me dirigí al cuarto donde se encontraba mi vestido. Me desabroché los pantalones y verifiqué la talla. La puerta abierta ni siquiera la escuché. Volteé, me llevé una sorpresa al encontrarla allí, sosteniendo una taza de té como si hubiera encontrado una razón para cruzarse en mi camino. Se quedó sorprendido al verme con poca ropa. No me protegí. No dirigí la vista hacia el exterior. Ese instante de silencio y sinceridad, cargado de tensión. Colocó la copa con suavidad, sin apartar la mirada de mí en ningún momento. No expresé ninguna palabra. Ni tan siquiera ella. Sin haber habido contacto físico ni intercambio de palabras, puedo asegurar que la conexión fue más cercana que cualquier experiencia previa con otra persona. La atmósfera cambiaba en su presencia. Fue imposible ponerlo en palabras, simplemente lo experimenté. La vi marcharse en silencio y me quedé plantado allí, sin saber qué hacer. Hubiera sido conveniente expresar algo. Debería haber indagado sobre la razón de su llegada la noche anterior, el motivo de su beso apasionado, el significado de su mirada posesiva hacia mí, pero no lo hice. El miedo me paralizaba al ser consciente de la verdad, una verdad que encerraba peligro. Durante el resto de la jornada, nos dedicaremos a tomar fotografías, diseñar gráficos de asientos y realizar las pruebas finales. Nadie se percató de su malestar, ya que todos estaban sumidos en sus propias ocupaciones, salvo ella. Permanecía inmóvil, sin embargo, en cada encuentro percibía que ocultaba algo, como si compartiéramos un misterio en silencio, una complicidad exclusiva entre nosotros. Después de aquella tarde, mi prometido se acercó a mí y comentó que aparentaba estar fatigada. Una sonrisa se dibujó en su rostro y deposité un beso en su melena. Solo estaba nervioso, le comenté. Entre risas suaves, me aseguró que todo iba a estar bien. Por un instante, anhelaba depositar mi confianza en ella. Tenía la esperanza de que sería capaz de superar esta situación, unirme en matrimonio con una persona honorable y disfrutar de todo lo que la vida tiene para ofrecer. He cumplido con mi palabra. Sin embargo, en mi corazón había un vacío que ninguna cosa podía colmar. A medida que nos aproximábamos a la ceremonia, el silencio se intensificaba. Aún tengo presente la mirada que me dirigió en mi cuarto,
su presencia imponente y la cerveza que no tenía intención de tomar. El tema no era la cerveza. La idea era estar presente, estar a mi lado. Así expresó que sigo presente. Comencé a cuestionarlo todo. No únicamente acerca de la boda, sino en el fundamento de todo esto. ¿Me estaba casando por amor sincero o simplemente porque me amaba a mí mismo y no podía estar con otra persona? ¿Había optado por lo adecuado o simplemente por lo más sencillo? Esa noche decidí irme a la cama temprano con la esperanza de que todo terminara. Sin embargo, el descanso no llegó. Observé el firmamento, estimando el tiempo restante para la boda. A pesar de ello, cada vez que mis ojos se apagaron, no pude visualizar a mi cónyuge. La observé. Siempre en su mente. A la hora de la medianoche, escuché el ruido. Casi llegas, la intensidad era justa para hacerme inclinar. No indagué acerca de su identidad. Estaba al tanto de eso. Cuando abrí la puerta, la encontré parada con los brazos cruzados y una expresión imperturbable en el rostro. Sin maquillaje ni artificios, simplemente era ella misma, tal como la recordaba de nuestras largas conversaciones nocturnas sin rumbo. Ingresó sin solicitar permiso. Después de ella, cerré la puerta. La quietud que siguió no resultaba tediosa. Tenía un ambiente acogedor, como si estuviéramos manteniendo una charla. Hace varios años que detuvimos nuestra relación. Tomó asiento en el suelo y clavó sus ojos en los míos. Permanecí inmóvil, sin saber qué palabras utilizar. La tensión se desvaneció al escuchar su voz. Me fue imposible conciliar el sueño. Direm lágrimas. Yo tampoco. Así fue la realidad. Observó hacia abajo sus manos, moviendo sus dientes como solía hacer cuando se ponía nerviosa. Después, con calma y serenidad, pronunció sus palabras con firmeza. ¿De verdad te encuentras en matrimonio? Mi respuesta fue pausada. Así es la estrategia. Una sonrisa se dibujó en su rostro, pero no llegó a reflejarse en sus ojos. Después me observó con la mirada. ¿Sería posible hacerte una pregunta? Accept. ¿Sientes amor por ella? Estoy helado. No fue por falta de respuesta, sino por la indecisión sobre cuál era la respuesta adecuada. Decidí tomar aire y expresé que todo estaba en orden para mí. Es lógico. No respondiste a mi pregunta. Aunque no lo dijo abiertamente, pude percibirlo en su expresión facial. Esa información ya la tenía. Al despertar, se dirigió hacia la ventana y se observó en el reflejo. ¿Tienes presente nuestro bienestar? Le hice una pregunta. Permaneci inmóvil. Siempre estuve haciéndole preguntas. Le expresé con calma. Regreso. Entonces, ¿por qué guardaste silencio todo este tiempo? Estuvo a punto de soltar una carcajada. Habías fallecido. Ha cambiado de residencia. Creí que te encontrabas contento. Se aproximó hacia allí. No era así. En realidad, no. Proporciono información a personas para que te borren de su memoria. En las fotografías, es importante mostrar una sonrisa, ya que es fundamental para obtener un buen resultado. Sin embargo, nunca pude sacarte de mi mente. Me encontraba sin palabras. Era incapaz de enfrentarla con la mirada, sin embargo, ella se aproximó directamente hacia mí. Creí que sería capaz de sobrellevarlo. Consideré que sería positivo encontrarte con otra persona. Anoche, recibí un golpe. Me resulta imposible. Sin mencionarte. Al menos concedámonos un instante sincero. Observé su rostro. Ahora se encontraba a poca distancia. Fui consciente de su aliento. ¿Cuál es tu deseo para conmigo? Realicé una llamada. No hay problema, respondió la mujer. Nada más que la verdad. No fue algo que tuviera previsto. No lo consideré. Simplemente me aproximé. Nuestros besos se encontraron. Al principio, se intentó. Me siento casi asustada. A continuación, adéntrate aún más. Décadas sin emitir sonido. Emociones guardadas en secreto. Todo se aproximó. No era justo. No había ningún malentendido. Se trató de una emancipación. Yo la conocía muy bien. Era la pieza que faltaba.
Fue ella quien se aproximó en primer lugar. Con mirada radiante y manos temblorosas. Ella manifestó que no era posible llevar a cabo esa acción. Aunque derramé lágrimas, seguí sosteniendo su mano en movimiento. Entiendo la situación. Nos encontrábamos en ese lugar, entre el dolor y la pasión. Por último, volvió a tomar asiento. Tomé asiento junto a él. Basta de hablar. Nada más que silencio. Se aproximó hacia mí, apoyando la cabeza en mi espalda. Decidimos no volver a besarnos. No era necesario. Con mi brazo rodeándola, permanecimos juntos hasta que los primeros rayos de luz se filtraron por la ventana. Al ocultarse el sol, comprendimos que el instante había llegado a su fin. El mundo tangible aguardaba. Despertó, peinó su melena, y evitó mi mirada. Ella pidió disculpas. Me acerqué la cabeza hacia adelante. Deja de comportarte de esa manera. Después de abrir la puerta, hizo una breve pausa. Solo quería averiguar si tú también experimentaste ese sentimiento. No expresé ninguna palabra. Ella partió, dejándome una vez más en soledad. Sin embargo, todo había sufrido una transformación. La mañana parecía un sueño del que no deseaba despertar. Mi celular no dejaba de sonar con mensajes, llamadas y notificaciones. Al abrir la puerta, las personas irrumpieron con gritos de alegría, acelerando todo como si estuvieran incluso más entusiasmados que yo. Me trasladé en modo automático. Materia prima, indumentaria, calzado. En cada espejo por el que pasé, me detuve a observar mi reflejo y me cuestioné lo mismo. ¿Realmente estoy llevando a cabo esta acción? No se encontraba presente. Me di cuenta en seguida. Rechazo el desayuno, evito la sala, y no colaboro con la decoración de flores o imágenes. Se esfumó, solo quedando la carga de la velada pasada. Me convencí de que era lo más conveniente. Es posible que se haya marchado antes. Tal vez no se sentía capaz de hacerle frente. Era comprensible su situación. Yo tampoco. En la habitación, todo lucía impecable. Con la llegada de los invitados, se aprecian hermosas flores blancas y se escucha una melodía suave en el ambiente. Los visitantes han acudido vestidos con sus atuendos más elegantes. Mi prometido irradiaba un resplandor especial, una luminosidad que parecía imposible de ocultar, pero ya no podía fingir. Antes de que diera inicio la ceremonia, inclinó mi mano y expresó en voz alta su amor por mí. Me muestra una sonrisa. No di falsedades. Simplemente me mantuve en silencio. Se encontraba en ese lugar, aguardando a que ella avanzara por el pasillo, rodeada de individuos que pensaban estar presenciando el inicio de algo precioso. Sin embargo, lo único en lo que podía concentrarme era en la verdad que debía revelar. Guarda silencio. Siguió observando a la audiencia. Después la observé cerca de la parte trasera, apartada del resto, vistiendo tonos suaves y con el pelo recogido. No tenía la intención de llamar la atención. Permanecía en ese lugar, contemplando. Con nuestros párpados bajados. Tan solo durante un instante. Suficiente como para cumplir con lo necesario. De repente, el bullicio que me rodeaba se esfumó por completo. El bullicio musical, las voces elevadas y el repiqueteo de los pasos en el pasillo. Hubo una confusión de todo. Lo que permaneció fue esa apariencia. No había lágrimas en mis ojos. No me encontraba molesta. Mostraba una calma y determinación evidentes. Ya había expresado todo lo que necesitaba comunicar. Había compartido conmigo su versión de los hechos. Llegó el momento de que me tocara a mí. Recibí una llamada de mi esposa justo cuando estaba por comenzar en la oficina. Leí las palabras y las frases. Aunque las escuché, no logré captarlas. Después fue mi turno. ¿Aceptas? Esa mujer. Detuve la reproducción. Fue evidente para todos. Hubo un cambio en la habitación. La mano de mi esposa se extendió hacia la mía. Me observó fijamente, con una mirada llena de interrogantes. Volteé la vista. Antes de pronunciar palabra, ella captó mi expresión facial. Mis disculpas, le expresé en voz alta. En un abrir y cerrar de ojos, sus miradas se entrelazaron.
Sigue con calma en esta ocasión. Me resulta imposible. De ninguna manera. Inspirations disorientation. Algunas opiniones expresadas en voz alta. Se percibía el miedo en la expresión de mis progenitores. Los padres ya se encontraban fuera de peligro. No les di ninguna explicación. Era incapaz de encontrar las palabras que pudieran mejorar la situación. Regresé, me di la vuelta y me fui. No hay problema. El final no existe. La verdad solo avanza por su propio camino, sin depender de nadie más. Al salir, pude inhalar profundamente después de tantas horas. No encuentro consuelo, solo experimento el silencio que llega después del desorden. Ella no se encontraba en ese lugar. Fue una sorpresa inesperada. Regresé a mi hogar en solitario. La desesperación se apoderó de él de inmediato. Llamadas telefónicas, responsables, lágrimas derramadas. No contesté. No existía motivo alguno para justificar. No he estropeado nada. Dejé de fingir. Las semanas transcurrieron. Mi marido se ha marchado. La amistad entre ellos llegó a su fin. La familia se encuentra a una distancia considerable. Sin embargo, no logré contactar con él. Tampoco ella. Fue un día inesperado cuando me vi en su localidad sin motivo alguno, salvo la verdad que me había acompañado desde aquella noche. Redacta el texto. Me encuentro en este lugar. Pasaron varias horas antes de que ella diera una respuesta. Solo una palabra. Área verde de recreación. Tuvimos nuestro primer encuentro. La reunión no resultó ser exitosa. Tan solo dos individuos sentados uno al lado del otro en una mesa. No hay ninguna mano. Evitar cualquier exageración en las afirmaciones. Un profundo silencio envolvía todo a su alrededor, acompañado de una calma reconfortante que le resultaba desconocida desde hacía mucho tiempo. Creí que te había extraviado. De forma tranquila le expresé. Me comentó que nunca me tuvo. En realidad, no. Direm lágrimas. Tal vez en este momento sea posible para mí. No obtuvo respuesta de ella. Mostró una sonrisa. Con eso bastó. En este momento.